Bueno, muy buenas noches. Para el día de hoy les traigo un breve video muy resumido de cómo realizar un trabajo con norma APA en Microsoft Word. Vamos entonces a iniciar con la presentación. ¿Qué vamos a revisar entonces como contenido? La creación de plantillas en Word que tenga todos los formatos previos de la norma APA. Lo referente a estilos de título 1, 2, 3, 4, etcétera, numeraciones, viñetas y la numeración multinivel, el manejo de secciones y la numeración de página, el manejo de índices y contenidos automáticos, tablas, ilustraciones y la generación automática de la lista de tablas y figuras, las citas y las referencias o la bibliografía desarrollada de manera automática por Word. Bueno, vamos a dar inicio con el tema de las plantillas. Las plantillas son un tipo de documento especial que incorporan muchas de las aplicaciones. Las de ofimática como Excel trae plantillas para hacer diferentes modelos de hojas de cálculo, PowerPoint para hacer diferentes modelos de presentaciones. También encontramos plantillas en programas como AutoCAD para poder hacer algunos formatos o diseños arquitectónicos, CorelDRAW para hacer algunos diseños gráficos y así muchas otras. Word no es la excepción. La característica fundamental de las plantillas es que trae grabado un formato ya predefinido que puede venir por la misma aplicación desde la fábrica o que pueda ser definido por el usuario para que se ajuste a sus necesidades, de manera que cuando se abra se haga una copia de manera automática y se genera un documento totalmente nuevo sin que se alteren las características y el formato original de la misma plantilla. Observemos que cuando abrimos Word se nos ofrece la opción de varias plantillas, pero que para nosotros pasa desapercibido porque casi siempre nos vamos a decirle que vamos a trabajar un documento en blanco. Para muchos pasa desapercibido que Word le ofrece la opción de trabajar varias plantillas para hojas de vida, para calendarios, para folletos, infografías, diplomas, incluso tarjetas de invitación, etcétera. Incluso viene un informe con estilo APA, pero nosotros vamos a aprender a crear nuestra plantilla de acorde a nuestras propias necesidades. Para eso vamos a empezar con un documento totalmente en blanco. Pero vamos a decirle que lo vamos a guardar, pero que en lugar de que sea un documento normal de Word con extensión DOC X, vamos a decirle que lo vamos a grabar como una plantilla de Word que tiene extensión DOTX y ya le vamos a poner nombre a nuestra plantilla y puede ser norma APA y la guardamos. Aquí nuestra plantilla, como fue basada en la plantilla normal, pues conserva esas características. Ahora vamos a incorporar lo que es el arreglo de nuestra plantilla para que se ajuste a algunas características de la norma APA. En este caso voy a utilizar de manera genérica algunas características de la norma APA versión 6, pero cada uno la ajusta de acuerdo a sus necesidades. Miremos entonces primero que en la parte de los estilos son como los formatos de letra, párrafo, tabulaciones y otras características que se incluyen en el documento. El primer estilo que encontramos es el estilo normal, con el cual se hacen o se escriben la mayor parte de los párrafos dentro del documento. Este es el principal que nosotros tenemos que ajustar y vamos a hacerle clic con el botón derecho y le vamos a decir que lo queremos modificar. Entonces, en este caso,
el tipo de letra lo tenemos que ajustar y decirle que es Times New Roman de 12 puntos. No lleva negrita, no lleva cursiva porque es con el que escribimos regularmente, que está justificado. Vamos a hacer otros ajustes aquí en el formato. Pudiéramos ajustar el idioma, trabajarlo directamente en español. En las opciones de párrafo vamos a decir que tiene una sangría de primera línea, la ajustamos a 0,5 centímetros, el interlineado le decimos que es de 1,5 y ya le podemos decir aceptar y nuestro formato normal con el que se escribirán todos los párrafos, así yo le dé enter, nunca se va a cambiar, siempre se va a conservar el mismo. A partir de este podemos cambiar muchos más estilos. En esta flechita podemos ver todos los estilos que nosotros tenemos disponibles. Entonces, en este caso, vamos a ajustar título 1 y título 2. Vamos a ajustar título 1 y le decimos que lo vamos a modificar. Si observan, el estilo normal traía otras características que no se ajustan a lo que queremos. Nosotros quisiéramos que siguiera siendo Times New Roman de 12 puntos, también en color negro y con negrilla. Ya le podemos decir aceptar. Podemos ajustar también el estilo título 2. Entonces vamos a modificar diciéndole que es Times New Roman 12 puntos, también va con negrilla, va en color automático negro y le decimos aceptar. Hasta aquí serían unas características muy básicas. Podemos también configurar lo que tiene que ver con la disposición del papel, que en este caso lo primero que hacemos es configurar el tamaño. Vamos a escoger que el tamaño es carta. Vamos a escoger la orientación, que por lo general ya viene vertical. Y aquí viene la parte importante, que es los márgenes. Entonces vamos con los márgenes y vamos a ajustarlos de acuerdo a nuestras necesidades. La norma APA, la versión 6, nos dice que los márgenes son de 2,54 centímetros en todos sus lados, como quien dice 1 pulgada por cada lado. Esto varía de acuerdo a cada universidad o a cada institución. Los márgenes pueden variar para efectos de encuadernación. Estos márgenes pueden aumentar. Aquí ya le podemos decir entonces aceptar y ya tenemos una plantilla con unas características muy básicas, pero que ya se nos ajustan un poquito más al documento que nosotros queremos trabajar. Entonces nosotros aquí ya podemos decirle que queremos guardar esta plantilla. Nuestra plantilla queda guardada. Yo voy a salirme en este momento de Word y vamos a observar que cada vez que yo entre a Word voy a tener la opción para escoger esta plantilla. ¿Dónde la encontramos? Vamos a donde dice más plantillas y vamos a donde dice personal, las que nosotros hemos creado. En este momento tenemos la plantilla que acabamos de crear que se llama norma APA. Entonces yo la voy a abrir para hacer un documento y observen que ya no abrí la plantilla norma APA para hacerle modificaciones, ya abrí un documento al cual yo le voy a poner su propio nombre para que se ajuste a las características de la plantilla que lo generó. En este caso, si observamos, ya viene la letra por defecto, Times New Roman 12, las características de título 1, título 2 y los demás. Entonces vamos ya con este documento a poder empezar cualquier trabajo o informe que necesitemos presentar para la universidad, incluso para el colegio, a poderlo realizar directamente desde acá. Bueno, muchísimas gracias y ya avanzaremos en el siguiente tema.
Bueno, vamos a continuar con nuestro proceso de edición y ajustes a nuestra plantilla. Entonces, observen que aquí tenemos la plantilla que nosotros le llamamos norma APA con su respectiva extensión. Vamos a abrir la plantilla para seguir trabajando en ella. Entonces, nuestra plantilla inicialmente nos mostraba los estilos título 1 y título 2. No nos ha mostrado los otros porque el programa no ha visto la necesidad de abrir más espacios. Entonces, sencillamente hacemos un título de primer nivel, hacemos un título de segundo nivel, y automáticamente ya empiezan a abrirse los otros estilos. Aquí ya se abrió el estilo título 3. Yo puedo hacerle clic, le digo modificar y lo voy ajustando también a mis necesidades. Times New Roman 12, color automático negro, justificado. Este lleva, el título 3 lleva negrilla y lleva cursiva. Le decimos aceptar, lo aplicamos, se abre título 4, lo modificamos, este lleva solo cursiva, color negro, le decimos aceptar, y si nosotros miramos, en la medida en que hacemos uso de uno, se van abriendo los siguientes. Se abriría aquí título 5, no vería la necesidad de hacer ya más niveles, porque con 3 o 4 niveles es más que suficiente. Vamos a dejar este así, de esta manera. Bueno, ¿qué ocurre? Aparentemente todos los títulos están ya ajustados. Hay una cuestión que no hemos podido ajustar todavía, y es la parte de la numeración. Esa parte de la numeración no se ha ajustado porque dentro de las modificaciones, en opciones de párrafo y numeración, solo me muestra numeraciones y viñetas, que ninguna de esas dos me satisface lo que yo necesito para la numeración multinivel. Nosotros ya sabemos lo referente a viñetas y numeraciones, que la usamos en muchos trabajos para enumerar una serie de ítems o identificar una serie de ítems, solo que las viñetas utilizan un símbolo y no especifican algún tipo de orden, mientras que la numeración sí especifica un orden, bien sea usando números arábigos, romanos, letras mayúsculas, minúsculas, etc. Pero en este caso nosotros necesitamos hacer uso de multinivel. Estas listas de multinivel ya nos definen unas subdivisiones, y este sería el que más se ajusta a lo que necesitamos. De acuerdo al nivel, va colocando los respectivos numeritos. Entonces vamos a escoger este para título 1 y observamos que inmediatamente se ajustan para todos los demás con solo escoger uno. Ahora, ¿qué ocurre? Como no lo puedo colocar allá en la parte de modificación, hay otra forma de ajustar los estilos, y es que si yo ya lo coloqué aquí de manera manual, pues yo puedo venir y decirle que actualice el estilo título 1 para que coincida con lo que tengo aquí en el momento seleccionado. Entonces yo le digo que lo actualice y ya todos se actualizan de manera automática. Ahora ya todo mi trabajo y mis estilos de título ya tendrán la respectiva numeración, que era como lo que estaba faltando. De pronto ahorita pudiéramos incluir una parte de la numeración en la parte
insertar y números de página, pudiéramos incluir la numeración de página al, al inicio de la página. Vamos a dejarlo por ahora de esta manera, porque después habrá que hacer algunos ajustes, entender bien el concepto de las secciones para poder manejar muy bien las respectivas numeraciones. Por ahora, siempre que vayamos a grabar la plantilla como tal, se debe guardar en blanco. Por eso voy a borrar toda la información, guardo la plantilla en blanco para que podamos hacer uso de ella más adelante. Bueno, ya con nuestra plantilla bien configurada, ahora nosotros ya podemos hacer uso de la misma. La primera vez que vayamos a hacer uso de ella posiblemente no la encontremos tan rápidamente. Debemos ir a buscarla en plantillas personales y aquí vamos a encontrar todas las plantillas que nosotros configuremos. Entonces vamos a hacer uso de la norma APA. Observen que ella ya no se abre como norma APA, sino como documento 1, al cual ya le vamos a dar un nombre y lo podemos grabar ya como un documento normal de Word y vamos a llamarlo trabajo de ciencias sociales. Vamos a suponer que vamos a hacer un trabajo sobre América. Entonces vamos a poner ese como nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo vamos entonces a escribir nuestra portada de manera centrada. Entonces sencillamente vamos a llamarlo América, presentado por, bueno, presentado a institución, ciudad y fecha. Ahora revisamos más adelante que eso esté bien centrado. Vamos a suponer que aquí tenemos una tabla de contenido, que tenemos también una lista de tablas, que tenemos una lista de figuras. Como no es una tesis, no vamos a hacerle resumen, dedicatoria, ni nada más que vaya a las preliminares. Vamos a dejar estas 4 páginas como nuestras 4 páginas preliminares, de manera que aquí vamos a insertar un salto. Aquí en disposición vamos a insertar un salto de sección en la página siguiente. ¿Esto para qué me sirve? Word maneja las secciones como partes del documento donde ocurren unos cambios drásticos. ¿Cuál es el cambio drástico que tenemos entre las páginas preliminares y las del trabajo o el cuerpo del trabajo propiamente dicho? En este caso es la numeración, porque las páginas preliminares se numeran de una forma con números romanos minúsculas, mientras que el cuerpo de trabajo se numera con números arábigos. Es por esta razón que aquí vamos a hacer una diferencia. Nos quedaron las 4 primeras páginas que van a ser nuestras páginas preliminares para el ejemplo, como la sección número 1, y aquí vamos a arrancar la sección número 2. En esta sección número 2 podemos arrancar con una introducción, qué es lo que vamos a hacer de trabajo, etcétera, etcétera. Para este caso yo ya tengo un texto, un bosquejo más o menos estructurado para poder entender también el concepto de los niveles de título, de manera que por ahora voy a colocarle un control V y pego todo lo que va a ser nuestro trabajo sobre América. Vamos a hablar de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y algunos de sus países. De cada país vamos a hablar de su economía, sus recursos naturales, etnografía. Para todos vamos a tocar el mismo tema. Bueno, entonces en las páginas preliminares vamos a ubicarnos acá en lista de figuras. Vamos a hacer un doble clic en la parte que corresponde al
como al encabezado del documento en la parte superior, aquí tenemos la numeración de página. Ya la traía incorporada la plantilla, pero hay que hacer un pequeño ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Debemos ir a número de página y vamos a cambiar el formato del número de página. Para estas que son las preliminares van a ir en números romanos en minúscula. Otra cosa que debemos acordar es que siempre las primeras páginas carecen de numeración, no se les debe colocar. Por lo tanto, vamos a decirle que las primeras páginas sean diferentes. En este caso voy a picar aquí en el cuerpo del trabajo y ya salto de lo que es la zona del encabezado a la zona del cuerpo del trabajo. Si quiero regresar, hago doble clic encima y así puedo ir de una zona a la otra. Aquí en la zona del cuerpo del trabajo ya puedo empezar a navegar y puedo revisar. Entonces aquí falta organizar un poquito el trabajo para que se baje un poco más sin que se me vaya a pasar. Perfecto. La página 2 entonces sería el contenido, que después lo vamos a revisar. La página número 3 sería la lista de tablas. La página 4 la lista de figuras. Y pasamos ya a lo que es nuestro cuerpo del trabajo, pero observamos que aquí ya va en la número 5. ¿Por qué? Porque él continúa con la misma numeración que viene en la sección anterior. De manera que tenemos que hacer un doble clic y hacer un cambio acá. Tenemos que decirle que de la sección número 1 a la 2 no se continúe con la numeración, sino que aquí haga un inicio de numeración nuevamente en 1 y que mantenga la numeración arábiga y que las primeras páginas no las numere. Por lo tanto, vamos a decirle que primera página siempre sea diferente. Bueno, estamos iniciando nuestro trabajo. Regresamos aquí al cuerpo de trabajo y vamos a colocar los Norteamérica, Centroamérica y Suramérica como si fueran títulos de primer nivel, porque de ahí dependen los países y luego de los países depende lo que voy a hablar de cada país para entender un poquito qué corresponde la estructura y los niveles de los títulos. Entonces a este le vamos a aplicar título de primer nivel, Norteamérica. Aquí le damos otro enter, vamos a empezar a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos pues depende o es hijo de Norteamérica, entonces le aplicamos título 2. Correcto, le damos acá un enter y vamos a organizar economía. Entonces ya vamos a hablar de la economía de Estados Unidos y por lo tanto vendría a ser de título 3. Todos se van a separar con un enter. Recursos naturales está en el mismo nivel que economía. Vamos a hablar de los recursos naturales de Estados Unidos, por eso este sería el 3. Con etnografía haríamos exactamente lo mismo. 3. Vamos a Canadá. Canadá ya pasaría a ser título de segundo nivel porque depende de Norteamérica. Entonces observen que tenemos para el primer capítulo Norteamérica hablamos 1.1 Estados Unidos, 1.2 Canadá. Para Estados Unidos 1.1 economía, 1.1.2 recursos naturales, 1.1.3 etnografía. De Canadá vamos a hablar exactamente lo mismo. Entonces este será título 3 y vamos rápidamente. Todos deben ir separaditos con un enter. Entonces vamos a colocarlos. Listo.
Vamos a suponer que esa es la división de nuestro trabajo. Vamos aquí a hablar entonces de economía de Canadá, recursos naturales de Canadá y etnografía de Canadá. Pasamos a Centroamérica. Esto sería como otro capítulo aparte. Recordemos que nuestro primer capítulo fue Norteamérica. Entonces, como esto sería otro capítulo, lo vamos a mandar a una página separada y a abrir una nueva sección con este otro capítulo. Entonces vamos a decirle en disposición que inserte un salto de sección en la página siguiente. Y aquí Centroamérica ya le aplicamos título de primer nivel y aplicamos todos los títulos correspondientes. México depende de Centroamérica, entonces pasa a ser de segundo nivel. Vamos a hablar de la economía de México, tercer nivel. Recursos naturales, tercer nivel. Etnografía, tercer nivel. Guatemala viene a ser segundo nivel. Economía tercero, economía de Guatemala. Recursos naturales de Guatemala. Etnografía de Guatemala. Salvador pasa a ser de segundo nivel. Economía del Salvador, tercer nivel. Recursos naturales, tercer nivel. Bueno, Panamá, segundo nivel. Economía de Panamá. Recursos naturales de Panamá. Etnografía de Panamá. Suramérica, lo mismo, ya pasa a ser un nuevo capítulo. Entonces nos vamos a disposición, insertamos un salto en la página siguiente. Y a Suramérica, entonces le aplicamos, volvemos a menú inicio y le aplicamos título 1. Entonces vamos con Colombia, que sería de segundo nivel. Economía de Colombia, tercer nivel. Recursos naturales de Colombia, etnografía de Colombia. Brasil, economía de Brasil. Recursos naturales, etnografía. Argentina, segundo nivel. Economía, recursos naturales, etnografía. Chile, economía, recursos naturales y etnografía. Y ahí terminaría nuestro trabajo. Sería una forma de ver cómo se divide un trabajo con títulos de diferente nivel. Vamos entonces ahora a generar acá unos espacios para suponer que acá estamos desarrollando un discurso. Para no hacer largo el trabajo, no voy a incluir texto, pero ustedes se imaginarán que ahí se va haciendo el desarrollo propio del trabajo. Bueno, dejémoslo hasta acá. Perfecto. Bueno, aquí con estos espacios que se generaron ya podemos darnos cuenta que los títulos están bien separaditos, bien distribuidos. Ahora, si nosotros hemos sido juiciosos de utilizar estos títulos, aplicando estos estilos incluidos, aquí también podemos aplicarle título de primer nivel a estos. Pero entonces acá
se nos dañaría la numeración. Con tal de no dañar la numeración, no voy a agregarle todavía estilos de títulos acá. Voy entonces ahora a decirle a Word que me lea la tabla de contenido, al menos por ahora, de lo que es mi trabajo. Entonces, acá nos vamos a ubicar en esta sección, vamos a ir a referencias. En este menú de referencias vamos a tabla de contenido y buscamos una tabla de contenido que satisfaga nuestras necesidades. Vamos a mirar inicialmente esta que dice contenido. Nos regresamos y el programa de manera automática hizo la lectura de todos los estilos de títulos. Aquí podemos observar que la numeración aparentemente está mal, porque cuando viene a Centroamérica vuelve y empieza la numeración. Venga, les explico lo que ocurrió ahí. Lo que ocurrió ahí es que se desenlazó acá. Hago un doble clic donde debiera ir aquí la numeración y venimos a número de página, formato, y acá conservó la orden que le habíamos dado en la sección 2, pero a partir de la sección 3 todas deben ir enlazadas, entonces de manera que le digo que continúe con la numeración que viene de la sección anterior. Obviamente lo mismo debemos hacer acá en Sudamérica. Acá debemos igualmente decirle que en el formato debe continuar con la numeración como viene de las páginas de arriba. Si nosotros vamos a la tabla de contenido, posiblemente la información no se ha actualizado todavía, hasta tanto no le demos la orden. Pero parece ser que ya se actualizó solita. No, no se ha actualizado. Observen que no se ha actualizado. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es donde nosotros tenemos que entrar a hacer los procesos de actualización. Y le decimos actualizar la tabla, toda la tabla, y le decimos aceptar. Cuando nosotros bajemos, debemos observar que la numeración ahora sí ya es continua. Esto también es bueno saberlo porque nuestro trabajo siempre va cambiando, porque le estamos agregando, quitando cosas. Ya en el momento final, prácticamente cuando vamos a hacer el proceso de la entrega del trabajo, ahí es cuando nosotros hacemos ya la última actualización de la tabla de contenido, cuando ya no se va a modificar nada y se va a hacer la lectura de las páginas de la manera correcta. Con la lista de tablas nosotros podemos hacer algo similar. Vamos a agregar una tabla de ejemplo por acá en cualquiera de estas. Por acá vamos a agregar una esta tablita. Bueno, primero que todo, la norma APA nos dice que las tablas no se entregan con toda la cuadrícula, sino que sencillamente si tenemos una fila que contiene los títulos, se separa con una línea en la parte superior y otra en la parte inferior. Vienen una serie de filas con datos y algunas tablas tienen una fila que incluye totales. No siempre, pero algunas incluyen totales. Entonces, de la fila que contiene los datos y la fila entre la fila de títulos y fila de totales, simplemente se separa con una línea en la parte superior y otra en la parte inferior, nada más. No hay divisiones intermedias. Entonces, vamos a eliminar primero que todo toda la división de estas tablas
en el menú de diseño de tabla le vamos a decir que vamos a quitar todos los bordes y vamos a empezar a colocar los de la fila de títulos. Entonces coloco el borde inferior, coloco el borde superior y aquí no voy a colocar fila de totales. Entonces voy a colocar el borde inferior. Correcto. Aquí vamos a llamar que aquí hay unos ítems, pueden ser A, B, C y D. Que por acá hay un test que se aplicó, un test 1, y que por acá hay un test que se aplicó, un test 2, que esto tiene unos resultados a manera de ejemplo nada más. Solo a manera de ejemplo. Ahora, esta tabla, si nosotros vemos, están alineados los textos hacia el lado izquierdo, pero en la parte de disposición yo puedo ajustar. Aquí hay 9 ajustes que se pueden hacer. Ajustes con la fila, 3 ajustes que van en la parte superior, 3 ajustes que van en el centro, 3 ajustes que van en la parte inferior. Y ahora las columnas se ajustan a la izquierda, en el centro y a la derecha de la columna. De pronto pudiéramos escoger que todos estén en el centro, pero en la parte superior, o en el centro y centrados con respecto a la fila, o en el centro pero en la parte inferior de la tabla. Aquí pudiéramos cambiar los ajustes de la medida de ancho y altura de las celdas y hacer algunas otras movimientos o ajustes que consideremos necesarios. Por último, aquí en el indicador de la tabla le decimos que vamos a insertar un título, tabla 1, y colocamos esto, vamos a colocarle aquí como un test preliminar, por decir algo. Donde queremos colocar esta información la vamos a colocar debajo y le vamos a decir aceptar. Ya tenemos nuestra primera tabla y vamos a suponer que algo similar hacemos por acá más abajo. Copiemos esta misma tablita y peguémosla por acá. Perfecto. Solo que aquí nos faltaría agregarle un nuevo título. Obvio, los datos serían diferentes, pero para ahorrar tiempo, la dejamos debajo y le decimos aceptar. Ya tenemos, miren, de manera automática ya reconoce que ya vamos con la tabla número 2. Así yo no pierdo la numeración, él automáticamente numera. Vamos a insertar algún gráfico. Vamos a insertar aquí de manera muy rápida alguna forma como esta. Y también le podemos hacer clic en el botón derecho e insertarle un título. Pero en este caso el rótulo no es de tabla, porque esta no es una tabla, esta es una ilustración. Y entonces lo mismo, me dice ilustración 1, entonces gráfico estadístico, coloquémosle gráfico estadístico 1. ¿Dónde va a ir esta información? Puede ir en la parte superior, puede ir abajo, eso según no lo diga la norma. A veces se acostumbra a colocar en la parte inferior. Si necesitamos, ampliamos el espacio, reubicamos nuestra figura para que quede estético. Pudiéramos seguir agregando más figuras. Yo considero que con una que tengamos de ejemplo es suficiente. Vamos entonces a generar ahora una tabla de
o una lista de tablas. Nos ubicamos entonces acá. Vamos a ir igualmente al menú de referencias, pero en esta oportunidad venimos y buscamos este botón acá de insertar una tabla. ¿Qué queremos insertar? Entonces aquí nos dice qué rótulo quiere insertar. Entonces le voy a decir que, como estoy en la de tablas, que me inserte la lista de tablas y le doy a aceptar. Para la lista de figuras funciona exactamente igual. A todas las figuras que se agreguen al trabajo se les va a colocar un título, y esos títulos son los que me van a permitir ubicar las figuras. Entonces vamos a insertar. En este caso, si son ilustraciones, dejo quieto las ilustraciones y le digo aceptar. Y él viene y me trae toda la información, en qué página se encuentra, cuál es su respectivo título, si hubieron modificaciones. Lo mismo que se hace con la tabla de contenido, se hace clic con el botón derecho y se le dice actualizar los campos. Al final, toda la tabla se actualiza cuando yo ya voy a entregar el trabajo, para que se haga el proceso de lectura correcta donde están los respectivos gráficos. Yo creo que por ahora en esta sección estaría bien documentado lo referente a la utilización de los estilos y para qué sirve manejar los títulos y los subtítulos con los estilos de acuerdo al nivel, título 1, 2, 3 o 4, porque eso me permite generar de manera automática la tabla de contenido. Y no solo eso, sino que también en la parte de visualización hay un formato para uno movilizarse mucho más rápido por el documento si uno mira el formato como de esquema. Aunque en este formato no es muy habitual utilizarlo, hay otros formatos como el formato de lectura. Está el formato web que me permite navegar por el documento, pero el más utilizado es este formato que se llama el formato de impresión. Entonces, de acuerdo a cómo querramos ver el documento, podemos entonces nosotros eh, activar el tipo de vista que querramos. Bueno, continuando con nuestro trabajo, venimos haciendo alguna explicación, por ejemplo, en la economía de los Estados Unidos, de la cual se redactan algunos datos y quisiéramos de pronto reforzar esto con algún otro autor. Pues nos damos entonces a la búsqueda y nos encontramos con un artículo en, en una revista, en un periódico que se llama La República, con el título China, Estados Unidos y Alemania son las economías donde se producen más vacunas, por Jonathan Toro. Leemos la información, encontramos un párrafo interesante de pronto donde se habla que China está en primer lugar, le sigue Estados Unidos, seguido por Alemania. De pronto voy a tratar con esto de hacer una cita parafraseada, es decir, no la voy a copiar de manera textual, sino que voy a coger estos datos y en mi documento lo escribo de la siguiente manera. En cuanto a la producción actual de vacunas, vemos la gran influencia de Estados Unidos en la producción mundial de vacunas COVID. Según lo comenta Toro 2021 en su artículo para La República, en donde afirma que China va encabezando la producción mundial de vacunas, seguida de Estados Unidos en segundo lugar. Quiero tomar esta información, voy a ubicarme acá
hacia el final, aunque ya tengo acá la referencia de la cita, pero voy a agregar esa cita. Entonces vamos al menú de referencias y le decimos que queremos insertar una nueva fuente. ¿De dónde estamos tomando esta fuente? Pues la estamos tomando de un artículo de un periódico. ¿Quién es el autor? Entonces vamos a tomar los datos directos de la fuente. Se llama Jonathan Toro. ¿Cuál es el título de su artículo? Este es el título. ¿Cuál es el título del periódico? Es la República. El año 2021, esto es del 26 de abril del 2021. Mes abril, día 26. No tenemos información de las páginas, pero por ahora lo podemos guardar de esta manera. Entonces ya le decimos aceptar. Perfecto. Aquí ya me aparece Toro 2021, pero yo ya lo estoy mencionando arriba por efectos de redacción, según lo comenta este autor en su artículo. Entonces esta partecita ya me sobraría, pero la cita ya está incluida, de manera que luego en las referencias bibliográficas me va a aparecer esta, esta referencia como tal. Perfecto. Seguimos, esta ya sería una primera cita que dijimos es una cita parafraseada y por eso no va entre comillas, porque no se tomó el texto tal cual al pie de la letra. Vamos entonces por acá, seguimos escribiendo. Miremos a ver por acá, hablando de la economía de Panamá, pudiera estar argumentando que una de las fallas en la economía es que no se piense en beneficios para todos y solo se busquen excepciones y favoritismos para algunos. Panamá necesita de políticas que no solo piensen en un grupo de personas, sino en toda la población. Es importante liderar con la ciencia. Esta frase la tomé textualmente y esta frasecita tiene 24 palabras. Entonces, al ser menos de 40, esto debe ir entre comillas. Perfecto. Primera parte, vamos a revisar de dónde se tomó esto. Entonces esto se tomó de una revista que se llama Economía y Desarrollo, volumen 165, suplemento 1, escrita en La Habana en el 2021, exactamente el 21 de enero, publicado por José Manuel Salazar. Entonces vamos a tratar de llevar toda esta información que tenemos a Word para agregar esa cita. Entonces vamos a insertar una nueva fuente. Este es un artículo de revista, el autor. Entonces vamos a traer el autor, que se llama José Manuel Salazar. El título vamos también a traerlo. Panamá requiere una política económica COVID-19. Nombre de la revista: Economía y Desarrollo. Año 2021. Páginas, a ver si tenemos alguna información de las páginas.
parece que no tenemos esa información. Esto fue aprobado en 2020, pero figura aquí que la publicación es del 21. No tenemos información de las páginas, entonces vamos a dejar esa información, como quien dice, por ahora en blanco, pero tenemos la gran mayoría de la información. Entonces le vamos a decir aceptar, y aquí ya nos debe aparecer la cita Salazar 2021. Perfecto, ya tenemos una cita textual corta, tenemos ya una parafraseada, tenemos una cita textual corta. Vamos ahora a una cita textual larga. Y por acá, hablando de la economía de Chile, de pronto yo estoy hablando de que existen muchos problemas sociales que agravan la situación económica y que se pudiera resumir con las siguientes palabras. Pero todo esto es traído de un autor que escribe, se llama Gastón Soufflet, filósofo chileno. Los estallidos sociales muestran que la falta de solidaridad está llegando a su fin. Por Fernando Paul para la BBC. Entonces capturo 9 de mayo de 2021. Entonces coloco aquí al final el cursor, le digo que voy a insertar una nueva fuente. El autor es Fernando Paul. El título es este. La revista BBC News Mundo voy a verificar la información. Sí, perfecto. BBC 9 de mayo de 2021. Páginas, no tengo la información de las páginas. Perfecto, ya tenemos entonces esta información ahí y le podemos decir aceptar. Perfecto, pero nos falta un pequeño detalle, y es que las citas textuales largas se colocan con una sangría, y vamos a darle la respectiva sangría. La podemos hacer moviendo estos deslizadores o yendo directamente al menú de inicio, y en formato de párrafo podemos dar la sangría acá izquierda de 0,5, y también puede ser sangría derecha. En algunos casos se utilizan ambas, en otros solo se utiliza una, y le decimos aceptar. Ahora sí ya nos queda el texto ya con la sangría correspondiente. Puede ser más amplia de acuerdo a cómo la institución u universidad maneje este aspecto, se puede ajustar, pero en términos generales una cita textual larga se coloca separadita y con su respectiva sangría para diferenciarla del resto del texto. Ya tenemos entonces lo que son las citas que se colocan con los apellidos y el año de la publicación. En este caso no tenemos datos de páginas, ya que no son tomados de libros o de revistas físicas.
Entonces nos vamos a crear las referencias. Aquí ya había una de ejemplo. Eh, la voy a eliminar para efectos de hacerlo desde cero. Entonces aquí ya voy a insertar me voy al menú de referencias y me vengo a insertar la bibliografía propiamente dicha. Recordemos que si hemos instalado nuestro programa Mendeley, que es el programa para el manejo de las citas bibliográficas, pero una aplicación aparte de Word, él también se integra con Word y puede hacer este trabajo. Pero la idea es mirar cómo se hace todo con Word. Vamos entonces a generar la bibliografía y vamos a generarlo con el nombre de referencias. Entonces subamos un poquito y aquí se crearon las referencias en orden alfabético, la P, la S, la T. Vamos a dar un espacio más. Observen que ya aparece la sangría francesa, todos los datos. Solo estaría faltando un pequeño detalle y es de dónde se tomó. Recordemos que ya en la versión 7 de la norma APA no requiere colocar el recuperado de, pero sí colocar la dirección. Entonces yo voy a copiar directamente de las barras de direcciones los datos correspondientes. Yo voy a inicio, voy aquí a pegar y pego el texto HTTPS. Listo, voy y busco la de Salazar. ¿En dónde fue que la encontré? Y la de Salazar está acá. Igualmente la copio y vengo al documento y la pego, pero únicamente solo el texto, que me conserve el formato para que no me cambie el tipo de letra. Y por último coloco la de toro, que en este caso fue la primera. Lo mismo, capturo y coloco el dato. Ahora sí me quedarían los tres ejemplos de las citas: parafraseada, cita corta, cita larga de más de 40 palabras. Como Word me permite almacenar las citas y las referencias y generar las referencias de manera totalmente automática, y lo único que tengo que hacer es conservar la información de dónde fue tomada la respectiva información. Y con esto ya podríamos estar concluyendo la información básica del manejo de Word para adelantar trabajos de tesis con norma APA. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, solo resta agradecer y esperar que este video haya sido de mucha utilidad y que les permita poder avanzar en sus trabajos de manera mucho más ágil. Una feliz noche para todos.